Bienvenidos a este compacto informativo. A continuación, algunas informaciones importantes del momento. Y en los últimos días se ha empezado a debatir sobre la posible alza en los precios de los pasajes. Escuche bien, en Cochabamba los choferes piden una tarifa de 2 bolivianos con 70 centavos. En la sede de gobierno se habla de un incremento en el precio del pan de batalla. Los choferes del transporte público y los panificadores están solicitando a las autoridades el aumento del pasaje y del costo del pan de batalla ante el alza de los insumos para la fabricación del pan, como también repuestos, entre otros, que utilizan los transportistas para sus unidades de transporte. En este sentido, en Cochabamba, escuche bien, se habría solicitado un incremento de 2 bolivianos con 70 centavos al pasaje. Y luego de las diferentes protestas que se han registrado a nivel nacional, el gobernador del departamento de Santa Cruz, que se encuentra encarcelado, Luis Fernando Camacho, aseguró este martes a través de sus redes sociales que el único camino que tiene el gobierno de Luis Arce Catacora es que se pueda abrogar el cuestionado decreto 5143 de derechos reales, porque considera que ya habría terminado el tiempo en el que el masismo podría hacer las cosas sin una consulta a los ciudadanos. En ese marco, Camacho, a través de sus redes sociales, ha posteado y dice: el único camino que le queda al gobierno es retroceder y abrogar el decreto que atenta contra la propiedad y el patrimonio de los bolivianos. Este nuevo pronunciamiento de Camacho surge después de que el lunes, en un ampliado realizado en Tarija, el sector gremial de nuestro país ha dado un ultimátum de 72 horas a las autoridades del gobierno central para que puedan abrogar este decreto supremo. Caso contrario, se anunciaron protestas. Esto es por lo menos lo que conocimos de voz de Toño Siñani, uno de los representantes del sector gremial de la Ciudad del Alto, que estuvo presente en ese encuentro en Tarija. El gobierno abroga el decreto sobre derechos reales y el presidente Luis Arce Catacora denuncia una campaña de desinformación. El gobierno determinó este martes abrogar el decreto supremo 5143 que reglamenta la ley sobre derechos reales, anunció el presidente Luis Arce Catacora, quien denunció una campaña de desinformación y en medio del rechazo de diferentes sectores sociales. La decisión se dio a conocer luego de que el mandatario hubiera sostenido una reunión con el vicepresidente David Choquehuanca, el ministro de Justicia Iván Lima y representantes del Pacto de Unidad en la Casa Grande del Pueblo. El mandatario aseguró que la norma buscaba garantizar la propiedad privada de la población en el país, a diferencia de las versiones de otros sectores, la oposición y del alevista, que denunciaban supuestamente que el gobierno buscaba tener control sobre la propiedad privada. Entre tanto, legisladores, evistas y opositores celebran la abrogación del decreto supremo 5143 y advierten falta de capacidad en el gobierno. Legisladores de la oposición y del ala evista del Movimiento al Socialismo destacaron la abrogación del decreto supremo 5143 que reglamentaba la ley sobre derechos reales y advirtieron de que existe falta de capacidad del gobierno para socializar las normas. La decisión de dejar sin efecto el decreto fue comunicada por el presidente Luis Arce, luego de sostener una reunión de análisis con el vicepresidente David Choquehuanca, el ministro de Justicia y varios representantes del Pacto de Unidad. El diputado evista Freddy López ratificó que esa norma era inconstitucional y que estaba vulnerando la propiedad privada de la ciudadanía. Su colega de Comunidad Ciudadana, Miguel Roca, consideró que fue la misma ciudadanía que se organizó
de forma espontánea en cada departamento para defender sus propiedades y asumir movilizaciones en el caso de que no se atiendan estas peticiones. Seguimos con más informaciones y desde el Tribunal Supremo Electoral han advertido que podrían existir algunas complicaciones jurídicas en el caso de que no se prosiga con el proceso de selección de candidatos a las elecciones judiciales. El vocal del Tribunal Supremo Electoral, Tawichi Quispe, alertó este martes que de no realizarse las elecciones judiciales se tendrían dificultades en el calendario electoral para este año, pues no olvidemos que los partidos políticos deben realizar elecciones primarias y en el marco de las normativas vigentes en nuestro país no se podrían llevar adelante dos procesos electorales de manera paralela. En ese contexto, se ha pedido que se pueda clarificar lo más antes posible qué es lo que ocurrirá con el proceso de selección de candidatos a las elecciones judiciales, considerando la gran cantidad de recursos jurídicos que fueron presentados por algunos postulantes que en algún caso fueron inhabilitados. Según algunos de ellos, no habría existido un proceso idóneo en cuanto a la revisión de la documentación. Pero por otro lado, han existido duras críticas porque estos recursos que fueron presentados han paralizado prácticamente el proceso, dejando en jaque al Poder Legislativo, que todavía no ha encontrado una vía que posibilite proseguir con el calendario que se había propuesto, esto en coordinación con el Tribunal Supremo Electoral, que obviamente en el marco de la realización de una actividad de esta magnitud debe realizar una serie de tareas que requieren de bastante tiempo, como el empadronamiento, la organización de toda la logística a nivel nacional, entre otras cosas. Y en los últimos días en nuestro país ha dado mucho de qué hablar el anteproyecto de ley de lo ajeno no se toca, que fue promovido por el Poder Ejecutivo y particularmente una de las figuras más representativas es el ministro de Gobierno Eduardo del Castillo. Algunos constitucionalistas han señalado de que este tipo de propuestas serían inconstitucionales y sería el retorno al modelo inquisidor, así es como jurídicamente se habla de algunos modelos que son aplicados precisamente en la normativa dentro de un país. El anteproyecto denominado Lo ajeno no se toca, presentado por el Ministerio de Gobierno, es inconstitucional y retoma el sistema inquisidor. Estas aseveraciones le corresponden a Franco Albarracín, abogado experto en derechos humanos. Desde una perspectiva de derechos humanos, dijo que la propuesta que presentó el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, viola los principios constitucionales. Y ya se había anunciado que de aprobarse una ley de estas características se presentarían algunos recursos ante el Tribunal Constitucional, pues la aplicación de este tipo de normativas es bastante dura y quebranta el principio de presunción de la inocencia de las personas. Aunque el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, ha asegurado que la aplicación de esta normativa simplemente se dará en algunas situaciones donde no existan dudas sobre la autoría en la comisión de hechos ilícitos. Sin lugar a dudas, el debate sobre este anteproyecto de ley continuará en los siguientes días y estaremos muy atentos para darles la información oportuna sobre lo que ocurrirá más adelante con esta propuesta que ha dado a conocer el Ejecutivo y que tiene algunos matices de lo que ocurre en Centroamérica y particularmente con las normas que aplicó Bukele. Tenemos más informaciones. El magisterio urbano se siente burlado
por el incumplimiento a algunos acuerdos de parte del Ejecutivo. A los profesores advierten con retomar movilizaciones. Es más, este martes se realizó una marcha. El Magisterio Urbano ha realizado este martes una protesta en inmediaciones del Ministerio de Educación en la sede de gobierno para denunciar el supuesto incumplimiento de un acuerdo que se firmó en abril para la atención de sus demandas. El dirigente Patricio Molina señaló que el ministro de Educación Omar Vélez se burla de este sector porque dice que no se habrían dado las condiciones esenciales para el cumplimiento del preacuerdo, que recordemos derivó de una serie de protestas de los maestros a nivel nacional. El dirigente del magisterio advirtió que se tomarán decisiones y que los maestros podrían volver a reorganizarse para retomar movilizaciones en la sede de gobierno. Asimismo, el representante sindical manifestó que ya deberían estar trabajándose en las mesas técnicas sobre los temas acordados, como el déficit de ítems, la falta de condiciones para aplicar una reforma profunda en la educación boliviana, entre otros. Seguramente en los siguientes días conoceremos la reacción de parte de las autoridades del gobierno central, quienes tendrán su punto de vista sobre esta situación. Luego de que un medio de comunicación denunciara una publicación en el SICOES para la contratación de equipos informáticos para que la AGETIC se haga cargo de derechos reales, la Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de la Información y Comunicación, AGETIC, suspendió el millonario proceso de licitación para la adquisición de infraestructura tecnológica destinada a la implementación del Sistema Único de Gestión de Servicios y Registros en Derechos Reales. En ese contexto, la AGETIC había publicado un comunicado en el cual daba a conocer que esta suspensión se debe al tratamiento del Decreto Supremo 5143 por parte del Tribunal Constitucional, porque el mismo gobierno, a raíz de que varios sectores sociales se lo habían solicitado, puso un recurso para que se pueda realizar el análisis constitucional. Sin embargo, vecinos, gremialistas, cívicos a nivel nacional están pidiendo que el gobierno abrogue ese decreto supremo porque existe bastante susceptibilidad por los efectos que podría provocar. A raíz del Congreso realizado en la Ciudad del Alto, el análisis del Tribunal Supremo Electoral a la validez del Congreso Arcista que eligió una nueva directiva en el MAS, el sector evista define medidas de presión en un ampliado de emergencia que se realizará en Cochabamba el próximo 18 de mayo. El Pacto de Unidad del Bloque Radical del Movimiento al Socialismo ha ratificado en las últimas horas la realización de un ampliado en Cochabamba el próximo 18 de mayo, donde afines al expresidente Evo Morales definirán protestas en contra del gobierno de Luis Arce Catacora. Este 18 de mayo tenemos un ampliado determinante para analizar y evaluar futuras acciones que se van a tomar del 18 en adelante, informó el diputado evista Héctor Arce. Seguramente en los siguientes días se tendrán novedades sobre esta situación. Existe una crisis al interior del movimiento al socialismo, sobre todo en la disputa por el liderazgo y también por las proyecciones que se tienen hacia las elecciones del año 2025, pues recordemos que el mismo Evo Morales ya se había autoproclamado como candidato. Sin embargo, existe todavía confusión en una decisión del Tribunal Constitucional Plurinacional que habla sobre la reelección indefinida, pero no hace referencia puntualmente al caso Evo Morales, siendo que la consulta inicial habría sido sobre el tema libertad de expresión.
Pero por otro lado, también existen algunos otros sectores renovadores dentro del movimiento al socialismo que están pidiendo cambios urgentes al interior de esta tienda política que había sido dominada por mucho tiempo por Evo Morales y en las últimas semanas se ha visto un congreso realizado en la ciudad del Alto donde surgen nuevos actores y una nueva directiva al interior de este partido político, lo que genera muchísimas más tensiones dentro del MAS. Seguramente en los siguientes días se conocerá qué determinaciones asumirán desde Cochabamba, donde, por cierto, Evo Morales tiene el control total del Partido Azul. Sin embargo, en otras regiones del país se puede apreciar de que Luis Arce Catacora habría logrado convencer a los dirigentes y estos formarían parte de esa ala renovadora del MAS. La ala radical le pertenece a Evo Morales y también algunas otras personas que son muchísimo más conservadoras y que pretenden seguir manteniendo el liderazgo de Morales hacia las elecciones del año 2025. Amigos, hasta aquí les presentamos este breve compacto informativo. Estaremos de retorno en cualquier momento con las informaciones. Muchas gracias por su atención. Permiso.